El ultimátum a Minsk, el síndrome de Kaliningrad y el antídoto de otoño. Al mismo tiempo, todas las figuras mencionadas y muchas otras de Bruselas y las capitales europeas coinciden plenamente en que Europa no tiene intención de convertirse en un mediador imparcial, porque está del lado de Ucrania. Y también se afirma que los europeos no renunciarán bajo ningún concepto a apoyar a Kiev una vez superada la crisis. Es decir, quieren perpetuar al régimen actual. Por eso, cuando Europa, por así decirlo, se entromete de forma poco diplomática con sus valoraciones de las negociaciones, insistiendo en sus enfoques y pisoteando todos esos atisbos de sentido común que había mostrado la administración de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, no nos hacemos ilusiones sobre los planes reales de los europeos. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, miércoles 24 de junio de 2026, nos adelantamos al calendario de la Matrix mediática para inyectar una superproducción de saturación informativa directa a sus transceptores. Pasamos el bisturí clínico directo al subsuelo, donde se libra la verdadera guerra tecnológica y de inventarios. Los tableros de control registran un cortocircuito absoluto de última hora. El régimen de Kiev, desesperado por el empuje ruso en el Donbass, como hemos dicho anteriormente, ha lanzado un ultimátum militar de una semana contra Bielorrusia, amenazando con golpear las regiones de Gomelrest. Una maniobra que la inteligencia internacional identifica de inmediato como el clon operacional de bloqueo de Kaliningrado. Forzar un escenario de agresión para arrastrar a Europa a una escalada generalizada. Pero acá no nos quedamos en la superficie del prompter. Cruzamos este vector con el demoledor informe del diario serbio Política sobre la pinza ártica de la OTAN en Suecia y Finlandia. Desnudamos la presión del radar de 1,000 drones diarios en el frente y hablaremos del desarrollo científico secreto de las factorías de Moscú. Un antídoto definitivo de guerra electrónica que cambiará las reglas del juego y hará que Kiev llore en otoño. Así pues, iniciamos la perforación de datos de inmediato y empezamos con el expediente Berlín-Minsk, el ultimátum a Brest y el síndrome Kaliningrado. Amigos, pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de nuestra mesa de operaciones en este arranque de miércoles 24 de junio. Los transceptores internacionales registran un cortocircuito absoluto, tras desclasarse un cable de última hora por el prestigioso diario alemán Berliner Zeitung y reportes recurrentes en la red social X. El periodista Alexander Schmalz disuelve la simulación de oficina al confirmar que Volodymyr Zelensky, acorralado en las líneas de desgaste, ha traspasado todos los límites diplomáticos al lanzar este ultimátum militar directo de una semana contra la soberanía de Bielorrusia. Ya para hoy quedan 5 días, ¿no? Bankova exige al presidente Alexander Lukashenko el desmantelamiento forzoso de estaciones repetidoras en torres de comunicación ubicadas en las regiones fronterizas estratégicas de Gomel y Brest, sentenciando con una agresividad performativa de prompter. Si él no lo hace, lo haremos nosotros. Según los libretos de Kiev, estos nodos son utilizados por el ejército ruso para ampliar el alcance y el guiado automatizado de las andanadas de drones de la clase Shahid o Geranios contra el norte de Ucrania. Sin embargo, el hachazo clínico, yo diría, del informe alemán revela un dato que la Matrix mediática intenta camuflar. Ni las agencias de inteligencia de Occidente han verificado o confirmado de forma fáctica las acusaciones del régimen de Kiev. Ninguna de ellas. Zelensky está haciendo caso omiso a sus propios aliados, forzando un casus belli de forma independiente que la ciudadanía en la red X ya denuncia como la apertura de un frente suicida que terminará por pulverizar
lo que queda del mermado ejército ucraniano. La reacción del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha sido fulminante. Ha catalogado la exigencia como una injerencia agresiva e inaceptable en los asuntos de un Estado soberano, advirtiendo que Minsk posee el chasis militar necesario para defender su territorio. Palabras de Peskov. Esto a mí no me consta. En el subsuelo estratégico, este vector es código rojo. Vladimir Putin y Lukashenko ya tienen parametrizado abordar esta crisis en su próxima reunión inminente, con el telón de fondo material de las armas nucleares tácticas rusas ya desplegadas en suelo bielorruso, algo que no hay que olvidar. Como desglosa el observador militar Yuri Kotenok, esta provocación responde estrictamente a los manuales asimétricos de la OTAN, calcando el cron operacional de la doctrina de estrangulamiento empleada en el bloqueo logístico contra Kaliningrado. Se presiona a un aliado de Moscú o se amenaza un territorio aislado para forzar una respuesta armada rusa y luego calificar al Kremlin de agresor ante la interweb. Algo que esto es específicamente lo que mencionó Vladimir Putin en su discurso con sus soldados recién graduados al hacer la comparativa de 1941, ese cambio de referencias, ¿no? Ya histórico. Como lo pueden ver, el Kremlin sabe ya las artimañas de la OTAN. Así pues, amigos, que una vez más les propongo que analicemos esto y saquen sus conclusiones del mapa de esta provocación. Pasemos al estrecho de Hormuz septentrional y la pinza del Ártico. A ver, desplacemos ese bisturí clínico hacia la segunda capa de saturación informativa, cruzando el amago de Bielorrusia con un demoledor informe forense publicado por el prestigioso diario serbio Politika, con K. El analista Vladimir Vukovic desglosa que como Rusia se niega a asumir el papel de agresor que los políticos de Bruselas necesitan para justificar sus inflaciones y recortes sociales y todos sus pecados terminales, la OTAN ha activado otros 2 puntos de presión extrema en el flanco noreste del mapa euroasiático. El primero se ubica en el mar Báltico. Tras la incorporación forzosa de Finlandia y Suecia al chasis atlantista, siendo absorbidos por la OTAN. Occidente intenta transformar este espacio marítimo en una especie de un estrecho de Hormuz septentrional, incrementando las inspecciones ilegales y detenciones de buques vinculados a las exportaciones energéticas rusas, con el pretexto de perseguir una supuesta flota clandestina, flota fantasma, llámenle como le quieran llamar. El objetivo real de Oficina es acostumbrar a la población a la intervención de naves de Moscú, sabiendo que en un paso en falso durante la persecución de un buque de guerra bastará como un pretexto formal para encender la mecha del conflicto paneuropeo. Algo como que hemos venido diciendo acá, Putin ha querido, pues, evadir o evitar en los últimos 5 años. Y vaya ejemplo el que nos ha dado. Pero esto es tan busca que busca, busca que busca. Y como dicen en mi tierra, el que toca y toca le abren la puerta al final, ¿no? Al final van a encontrar lo que buscan. El segundo vector de presión es el Ártico, un cuadrante de importancia nuclear absoluta para la disuasión estratégica rusa y el control de la ruta marítima del norte. Vukovic y el politólogo Bogdan Bespalko desvelan que el objetivo del Pentágono en este cuadrante es consolidar un control asimétrico absoluto utilizando el territorio escandinavo como una pinza geográfica frente a Alaska. Los monitores de alerta registran un dato pavoroso. Mientras Noruega ejecuta maniobras masivas con decenas de miles de soldados en la frontera ártica, las Fuerzas Armadas noruegas han establecido un programa de adiestramiento secreto para combatientes de Ucrania en condiciones polares. Vaya sorpresa, ¿no? Estos europeos no nos dejan de sorprender, ¿no? Así que surge el dictamen forense.
¿Por qué brigadas ucranianas, cuya experiencia radica en ataques con drones y sabotajes portuarios, son adestradas en el congelador del norte si la OTAN no planea abrir un nuevo frente de presión en el Ártico? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, como lo vimos en el video anterior, Zelensky ya se ha jactado de tener la segunda armada más poderosa de la OTAN. Cuestión que el Kremlin ya tomó nota y lo ha puesto en su lista negra. Digo, solo digo. Todo esto ocurre mientras Washington detiene las donaciones directas a Kiev para concentrarse en su conflicto contra Irán en Oriente Medio, obligando a una asustada Unión Europea, a comprar armamento estadounidense. Es que, amigos, la quiebra de fe es total, ¿no? Sí. El canciller alemán Friedrich Merz ya no habla de victoria inevitable. Esto que vamos a derrotar a Rusia. Rusia está perdida. Van der Bruggen dice que la economía rusa está hecha pedacitas. The Russian economy is tatters. Tatters. Ahora dice, sino de evitar que Rusia gane. Después de una victoria inafilible contra Rusia, ahora pasa al nuevo texto, decir, hay que evitar que Rusia gane. Sí, pues, quien tenga oídos para escuchar, que escuche, ¿no? Las versiones van cambiando, dependiendo del viento, ¿no? Ahora, pasemos a la presión de los 1,000 drones diarios y las torretas de la industria privada. Aquí ingresamos a la tercera capa de densidad tecnológica en esta actualización de miércoles. Diseccionando la cruda realidad de la confrontación radioeléctrica en las líneas de contacto. El desarrollador de sistemas de guerra electrónica Igor Potapov ha revelado que los laboratorios logísticos de la OTAN han fijado un objetivo operativo de saturación extrema: elevar las incursiones y salidas de vectores no tripulados enemigos hasta las 1,000 unidades diarias en el frente ucraniano. Operando actualmente con una masa crítica de 600 drones simultáneos que se mueven bajo tecnologías de inteligencia artificial y las redes de satélite Starlink. No hay que olvidar, ¿no? Starlink. Esta densidad de ataques impone una presión considerable sobre los transceptores de la defensa aérea del país, forzando una reconfiguración rápida del marco normativo e industrial ruso. Ante la rigidez legislativa que supone operar bajo un chasis institucional que no contempla la ley marcial formal, Potapov destaca un cambio de doctrina civil militar crucial. El Estado ruso ha autorizado a las corporaciones y empresas industriales a modernizar de forma autónoma sus propios perímetros de defensa. ¿Mm? Ya ha sido aprobado. Hace unas semanas vimos gente dirigiéndose a Putin, pidiéndole permiso, preguntándole o pidiéndole apoyo. Pues ahora ya este señor nos dice que eso ya ha sido autorizado. Siguiendo el ejemplo de las Fuerzas Armadas, los complejos económicos privados y estatales están, pues, blindando sus techos logísticos mediante el despliegue de pequeños sistemas de defensa aérea local, drones interceptores automatizados de cota alta y torretas motorizadas equipadas con ametralladoras ligeras. Esa es la colaboración que le han pedido al gobierno, principalmente las ametralladoras. Estas herramientas de bajo coste y alta letalidad, porque son, de hecho, alta letalidad mecánica, constituyen la respuesta fáctica para neutralizar la saturación del espacio aéreo y blindar los nodos de producción sin depender de las demoras administrativas y burocráticas de los ministerios de oficinas. Así que tenemos un gran cambio en la matrix rusa. Ahora la iniciativa privada pues está
trabajando en sus sistemas de defensa, de autodefensa civil, podríamos decirle, ¿no? No quiero que malinterpreten. Y con esto pasamos al mito del desgaste y pongan mucha atención, el antídoto tecnológico de otoño. Sí. A ver, cerramos este bloque de saturación concentrando el análisis en la física del punto de inflexión tecnológico que desarma por completo la doctrina de la OTAN. Como consta el pliego de política, el diario serbio, la estrategia de Occidente ha sido utilizar a Ucrania no como un aliado, sino como una herramienta de desgaste a largo plazo para agotar las fuerzas armadas, la economía y la microelectrónica de Rusia, antes de forzar el conflicto directo. De esto ya hemos hablado más ampliamente cuando nos referimos al ministro de Defensa belga, que dijo que los ucranianos, pues que la sangre ucraniana, pues les está dando el tiempo necesario, que gracias a los ucranianos, gracias a su sangre, Europa está obteniendo el tiempo que necesitan para rearmarse para el 2030. Gracias a los ucranianos. O sea, no estamos hablando de defender la democracia de Ucrania, no estamos hablando de devolver las fronteras de 1991. No, estamos hablando de utilizar a los ucranianos para ganar tiempo y estar listos para el conflicto directo contra Rusia. Sin embargo, este cálculo de oficina ha resultado catastrófico. Mientras los ejércitos occidentales practican escenarios en pizarras y simulaciones de aula, el frente de batalla se ha convertido en el laboratorio de modernización más riguroso del planeta. Rusia emerge con un ejército adaptado a la guerra real y actual, un activo estratégico del que todo el colectivo de la OTAN carece por completo. Esto lo mencionamos en el video anterior de la puesta de escena de Vladimir Putin frente a sus soldados. Rusia no solamente le ha sacado la ventaja en el complejo industrial al colectivo occidental, sino también que en la experiencia actual y real en guerra, no en pizarritas o modo de aplicación. La calidad de las flotas de drones provistas por Francia, Inglaterra y Alemania, coordinadas mediante algoritmos occidentales, siguen estrellándose contra la terca física de las defensas rusas, las cuales neutralizan entre el 90% y el 95% de los lanzamientos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Un paréntesis aquí. Les recuerdo que últimamente, si han observado los ataques de Rusia a Ucrania, la cantidad de drones es mínima. Un día son 90 drones, el otro día son 85 drones, al día siguiente son 97 drones, no pasa de los 100 drones. La cantidad es mínima, pero el resultado en daños es máximo. Ponernos a pensar en esto. No miren lo que pone la media ucraniana que dice que han derribado el 95%, el 96%, cuando al mismo tiempo los mismos ucranianos presentan las fotografías y los videos de los daños causados por los geranios. Rusia sí captura en el aire el 95% de los drones que vienen de Ucrania. Y vienen en oleadas, no de 90, de 200, de 300, de 900 drones. Y Rusia logra eliminar el 95%. Un 5% pasa, crea daño, pero la aumentan con la media. Principalmente con los inmigrantes baratos que tiene Rusia en su territorio, que le venden esta información por unos cuantos centavos a los ucranianos. Cada quien con su rollo, ¿no? Nada personal, dirán, son negocios. Así pues que, según certifican expertos como el coronel Anatoly Machivchuk y el capitán Vasily Dadinkin, el veredicto final e inapelable lo dicta el desarrollador de Vant, Sergei Topkach. Y dice,
Las fábricas rusas, las factorías rusas, han de la misma forma estabilizado el desarrollo de un antídoto tecnológico radical que provocará un punto de inflexión definitivo al concluir este ciclo estival, con un plazo de despliegue parametrizado en 1 mes y medio. O sea, estamos hablando de otoño aproximadamente, ¿no? La inyección masiva en el barro de drones interceptores especializados y equipos móviles de intervención rápida anulará por completo los vectores de alcance medio de 200 kilómetros de la OTAN. Así pues, que las decisiones estratégicas de subsuelo ruso ya están tomadas y ejecutadas en las factorías, en las fábricas. Para cuando el barro de otoño congele las posiciones, los ucranianos estarán muy tristes, como podemos ver, porque la fuerza es el único lenguaje que entienden en Bruselas. Pero lamentablemente quienes pagan las consecuencias no son la gente con sus trajes caros sentados en escritorios en Bruselas o en Washington, sino que los chavales que están ahí en el barro, que están ahí adentro de los búnkeres. Ahora los rusos vienen con una nueva innovación tecnológica que, según dice este señor, va a dejar a los ucranianos muy tristes. Cuando la respuesta industrial de Rusia sea rápida, clara y firme, Europa obtendrá lo que más teme. ¿Sí o no? Aparentemente solo bajo la fuerza, entienden. ¿Qué opinan, amigos? Y este, pues, es el diagnóstico técnico e inapelable que nos arroja la mesa de operaciones al procesar las realidades de la industria y el arenero. El ultimátum performativo de Kiev, y digo performativo porque incluso los analistas chinos lo ven como performativo, no lo miran como una realidad. ¿Qué va a hacer Kiev? Realmente, ¿qué va a hacer Ucrania si abre frente de Rusia? Así, pues como Lukashenko ha dicho, pues son 70,000 soldados los que tienen, quizás 30,000, 40,000 sean los que ya estén listos para agarrar. No, no son un batallón tan grande, pero tienen el apoyo de la Federación Rusa y tienen armamento nuclear. Y los puntos de presión asimétrica de la OTAN en el Báltico y el Ártico, pues se estrellan directamente, como decimos acá, con la terca física de las fábricas rusas. Mientras los ejércitos occidentales agotan sus arsenales estratégicos y ensayan tácticas en las pizarras de aula. El subsuelo ruso ya ha parametrizado las respuestas en serie. Cuando las defensas aéreas locales de la industria privada se unifiquen con el nuevo antídoto de interceptación masiva para el otoño, amigos, la simulación de oficina colapsará por completo. Es que no sé si ustedes se acuerdan cuando Vladimir Putin habló de esto, lo dijo con una sonrisa así medio macabra, ¿no? Sí, lo que tienen ahorita son drones, pero en el momento que erradiquemos estos drones, ¿qué van a tener? Lo dijo muy confidente con esa sonrisita que uno dice como quien dice, ya verán lo que viene. Tenemos, sabe, el hombre tiene su as bajo la manga, lo tiene ahí bien guardadito, ni siquiera tuvo necesidad de hacer su cara de póker, sino que abiertamente dijo, acá a Chanchito se le llega su sábado y a los drones ucranianos ya se le aproxima su sábado. Y aparentemente va a ser en otoño. Así que la fuerza, como podemos ver, es el único lenguaje que entiende Bruselas y Washington. ¿Qué opinan, amigos? Una vez más, les pido que apoyen a este canal con su me gusta, suscribiéndose a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias, porque esto es lo que realmente mantiene a flote este canal. Compartan este video y a través de su doble línea de teclados por ahí, si los tienen, o en el teléfono, dejen su análisis, su comentario. Un ancla es suficiente para apoyar a este canal. Y la pregunta es,
¿Logrará la inyección del nuevo antídoto tecnológico ruso neutralizar de forma definitiva la ofensiva de saturación de drones de la OTAN antes que concluya este ciclo estival de 2026? Ya veremos qué sorpresa nos dan los rusos en otoño. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad, y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.